Hola, buenas tardes. Otra vez estamos en Go Historia transmitiéndoles desde Puebla. Bienvenidos a Go Historia, una transmisión más. Tenemos en cabina a Bonanza, ¿cómo están? y también a Carla. Como siempre empezamos todos distraídos. Siempre yo no. Pues bienvenidos a otro capítulo más de Go Historia. Tenemos datos curiosos, muy interesantes de Jazmín Bonanza, que hoy se llamó Bonanza. Ah, sí, claro. Y, es mi nombre artístico. Y vamos a seguir hablando de datos históricos y Carla nos va a tener algo especial hoy. Entonces, pues, bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias por escucharnos. Y Jazmín, ¿qué nos tienes hoy de datos curiosos? ¿Qué? Sí, cierto. No se me emocionen. Sí, cierto. Antes que nada vamos a dar el número en cabina para que nos puedan escribir por medio de WhatsApp. Es el 764-118-3518. Otra vez. A ver, lo repetimos. Repítelo ya. 764-118-3518. Y también saludamos a nuestro ingeniero de audio, Poncho. ¿Cómo Gracias, que hace posible este programa. Sí. Gracias, él Poncho. No se puede. Exactamente. Y bueno, pues ahora sí, perdón por saltar. Que ya dimos el número en cabina. No es para que nos relajemos y para que se haga también un poco divertido. Tómense su cafecito en lo que nos escuchen. Para que hoy se acaba el mes de febrero. Se pueden imaginar que hoy es el último día de febrero. Mañana amanecemos con nuevo mes. Marzo. Y entra la primavera, bueno, todavía hasta el 21, pero ya se siente el calor. Ya se siente calor, bastante calor. Si ahorita se siente calor, ¿cómo va a estar la primavera? Sí, bastante, pero con mucho actitud, mucho ánimo que traemos aquí. Y bueno, pues disfruten el programa, los dejamos con Jazmín, con Bonanza. ¿Qué nos tienes hoy? Pueden decir de las dos formas. ¿Qué nos tienes hoy? Bueno, hoy les traigo un dato muy interesante. Dice, la palabra huerco proviene de Orcus, dios del infierno. Entre los sefarditas en la España medieval es el diablo. Entonces decirle huerco en el norte a un niño es como decirle chamaco del demonio. Mira, eso está muy bueno. ¿Y qué es un sefardita? Un sefardí es un judío español de la Segunda Guerra Mundial. No, de la Edad Media. Exactamente, de la Edad Media. O sea, de la época de la Inquisición y todo eso. Exactamente. Ajá, los sefardíes. Entonces ellos, o sea, huerco viene de la palabra Orcus. Mira. Es el dios del infierno. Dios del infierno. Orcus quiere decir dios del infierno. Ajá, sí. Y entonces, pues... Y entre los sefardíes, los españoles, judíos, judíos españoles, mencionaban esa palabra, ¿no? Ajá, exactamente. Y entonces huerco. Y aquí en México, en el norte, les dicen huercos a los niños. Entonces en realidad les están diciendo chamacos del demonio. Chamacos del demonio es lo que quiere decir huerco. Por eso don Ramón decía esa frase, ¿no? Vete de aquí, chamaco del demonio. Ajá, Ándale, sí, exactamente. Es como decirles así. Huerco. A los niños. Mira, sí, este dato está muy interesante. Muy interesante. Oye, y otro dato muy interesante para los que son de la Ciudad de México. Dice así, cada año la Ciudad de México se hunde 5 milímetros. 5 milímetros. Porque ven que la Ciudad de México abajo hay un lago, pues se va hundiendo. Se va hundiendo y son 5 milímetros. Es por eso que los terremotos ahí como que se sienten un poquito más, porque como hay agua abajo, pues es obvio que es un poquito más. Pues por eso pero sí es cierto, Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes ya está bien hundido. Ya se ve más hundido a como pues ya hay unas partes que ya hay ventanas que ya se taparon. Exactamente, o sea. Pero sí es bastante, 5 milímetros cada año, ¿verdad? Cada año, es increíble. O sea que un día va a desaparecer. Un día va a desaparecer la Ciudad de México, muy triste porque esa ciudad es... Un día la naturaleza va a cobrar, se va a cobrar lo que es suyo. Porque siempre donde hay un cauce de río, aunque el ser humano construya lo que construya, algún día pueden ser cientos de años, miles de años, no importa, pero va a regresar el agua. Exactamente. Sí. Y tengo otro dato acerca de un gran científico que es Albert Einstein. Dice, no se sabe cuáles fueron las últimas palabras de Albert Einstein,
antes de morir, ya que no sabía alemán, la enfermera que lo atendía. No, La enfermera que lo atendía no sabía alemán, entonces no supo lo último lo que dijo, ¿no? O sea, ¿qué tal si dijo el origen de la vida o un secreto así? ¿Qué tal si le dejó su herencia y no entendió? O a lo mejor resolvió todos los problemas del universo, ¿no? Y ya no supo. ¿Quién sabe qué habrá dicho Albert Einstein, verdad, al morir? Sí, Albert Einstein. Realmente para mí, yo admiro mucho a Albert Einstein. Sí. O sea, Einstein fue un gran científico, la verdad. Sí, y sí. Bueno, pues... ¿Y sabías que fue judío también? Exactamente, sí. Y bueno, ¿Sabes? Pues, ya que dijiste los sefardíes, dime. ¿sabías que los judíos sefardíes, o sea, los españoles, Ajá. que fueron expulsados de España en la época medieval, cuando cuando fueron expulsados los moros, o sea, los árabes de España, por los reyes españoles? Sí. Ellos, muchos de ellos, de esos judíos españoles, se fueron algunos hacia África, hacia el norte de África, Marruecos y todo eso. Otros se fueron hacia Turquía porque iban pidiendo asilo. Y curiosamente, los árabes son los que les dieron mejor asilo y mejor recibimiento a los judíos de entre todos. O sea, ni un otro pueblo recibió con tanto ímpetu y bienvenida a los judíos españoles que de su exilio como los árabes y principalmente los de Turquía. Y sabías que hasta la fecha, hasta el día de hoy, todavía hay comunidades en Turquía, en Estambul, ahí la capital de Turquía. Todavía hay regiones donde viven sefardíes originales, o sea, bueno, descendientes de todos ellos, y que todavía hablan español ahí en Turquía, Perdón, en Estambul. No te pude entender muy bien en qué parte. En Estambul, que es la capital de Turquía. Estambul, muy bien. Y está interesante Muy eso. O sea, hasta la interesante. fecha hablan español ahí en esas comunidades de españoles, de sefardíes, Muchas ¿tú crees? gracias por darnos este dato. Sí, eso Estuvo está muy padre. interesante, Y Eduardo. tú que hablaste de sefardíes. Claro, bueno, sí, me pareció muy importante este dato porque yo dije, wow, yo he escuchado hablar de los sefardíes precisamente Sí. y bueno, pues me interesó mucho este Está dato y ahora padre. se los comparto a ustedes para que ustedes lo compartan. Sí, eso en estuvo otros- muy en otros padre, lo de la lugares. palabra huerco. Claro que sí. Sí, huerca. Sí, huerca. Está bien, pues muy bien. Muy bien. Y ¿qué nos traes tú, Carla? Hoy, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, pues ¿No hay saludos antes? no, ¿O todavía comentarios? no, pero Bueno. vamos a hacer una pequeña Un pequeño corte. pausa. Una pequeña pausa. Y regresamos de volada. Regresamos Algo con historia. más, ¿sale? Sí, regresamos. Y estamos de regreso en Go Historia. Jazmín nos dijo varios datos bien curiosos, bien padres. ¿Verdad? Sí. Y ahora, Carla, Muy interesante. ¿qué nos tienes hoy, el día de hoy, Carla? Pues yo les tengo un dato muy curioso que se llama la historia del fútbol. Ay, qué padre. ¿Y por qué escogí ese tema? Bueno, pues porque ya se acerca el mundial, Ajá. que va a ser en Mayo. No, qué julio. país? En junio, en Rusia. Rusia. En Rusia 2018. Rusia 2018. Y esperemos que esta vez México tenga grandes posibilidades porque no va Holanda, no va Estados Unidos. Estados Unidos, Argentina sí fue, Ya con eso. bueno, pero le toca su primer partido de México es contra Alemania. Ya, pues ya. Pero bueno, eso es bueno. Bueno, por un- Alemania, que yo sepa, juega súper bien. Yo cuando el mundial de hace 4 años, metían gol cada minuto. No, pues sí, Alemania es Gol, los mexicanos del Por mundo. eso decimos que, o sea, es un buen inicio para México Pues jugar sí. con Alemania, porque pues, su primer partido, Sí, bueno, si eso fuera, No va a ser con va a Alemania. tener un poco de chance, ¿no? Que, No, y siempre juega México bien con los con los buenos. grandes. Sí, Entonces, sí. bueno, pero yo, o sea, me puse a investigar y dije, bueno, ¿de dónde viene todo lo de esto, lo del fútbol y por qué se juega así? ¿Quién lo inventó y por Ándale, sí qué? está ¿no? interesante. Y bueno, pues la historia del fútbol nació en Inglaterra. Ay, ¿En qué ciudad? no sé. Liverpool, No. Manchester, ¿En Manchester? Londres. No. Essex. Bueno, Essex. ahorita les digo. Jasmine me dio el dato hace rato, pero ya se lo olvidó. Ah, ¿Yo te di el dato?
Sí, pero dice que fue, bueno, fue en el año, imagínense el año 1863, fue cuando se fundó la Asociación de Fútbol, es la Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontaron varios siglos en el pasado. Dice, particularmente en las Islas Británicas, durante la Edad Media. Dice, si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollan desde el siglo III a.C., los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia, que tuvo... ya me acordé, en Francia. No, que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848, representante de diferentes colegios ingleses que se dieron cita en la Universidad de Cambridge. Dice, para crear el código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociación. ¿Cómo asociación? Sí, dice, desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unos 270 millones de personas involucradas. Dice, con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904. O sea que... Pero 1904 hablamos... fue en Francia, ¿no? No. Empezó, bueno, sí. En Francia, en 1904 se hizo ya una... Ya se hizo la FIFA. Ajá, lo que es lo que conocemos ahora nosotros como la Federación. La Federación Internacional de Fútbol. Pero antes de que existiera la FIFA, bueno, pues solamente se jugaba esto allá en Inglaterra. Y eran las reglas. Y era súper violento, ¿no? Dices, era violento. Tenían que ser ingleses. Sí, es como aquí. Dice que lo que con lo que ellos empezaron era con una bola. Le metían caucho y pelos, decía, ¿no? Bueno, que hacían una bola y con eso se la aventaban, pero estaba prohibido tocarla con la mano. Podías usar los pies, los hombros y la cabeza, pero no era prohibido. Siempre empezó así, o sea, solo pies y cabeza. Cabeza no, manos no. Más o menos es como el juego de pelota que practicaban los aztecas sí. Y que el que se moría era el que ganaba, o sea, el que mataba, el que sacrificaban, pero era un honor. Era un honor, o sea, decían que aquí ahora actualmente cuando ganan les dan una copa o les dan una medalla y bueno, ellos son los triunfadores. Bueno, Yasmín se está hablando de los aztecas eran diferentes, que al jugador al que ganaba pues lo sacrificaban y era un poquito más era muy diferente porque ese juego el de los aztecas era con las caderas. Sí. Y en cambio este sí es fútbol, o sea, este sí es juego de los pies. Con los pies, que dice que el deporte se ha extendido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol. ¿Desde 1930? Sí, ahora ya existen las copas, sí, porque primero existió lo que es el fútbol, que lo crearon los ingleses, ¿no? Después, en 1904, surge la FIFA, y hasta 1930 empiezan las copas. Que ganó Uruguay, ¿no? El primer mundial. Le ganó Uruguay, que se convertía en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo, y creo que es el deporte que hasta la fecha es visto por todo el mundo y todos participan y gusta por todos y nos emociona. A veces ni siquiera, o sea, los mexicanos, juega México y padrísimo, ¿no? Pero a veces no estamos viendo nada de México, estamos viendo
que al Barcelona, que al... Mi equipo favorito, el mío es el Liverpool, de Inglaterra precisamente, pero yo le voy a Liverpool porque y los Beatles me gustan mucho, ¿no? Y yo le voy mucho a ese equipo, pero también le voy a Real. Le va a Liverpool, pero por los Beatles, no por el fútbol. No, sí, también es que juegan muy bien, también aparte, y bueno, le voy al Real Madrid. Sí, el Real Madrid. Y bueno, y pues hay mucha historia que se podría compartir. Sí, está padre todo lo del de la historia del fútbol, pero bueno, o sea, el dato más con el que nos debemos de quedar, aprender para historia general de fútbol es que, bueno, fue en 1904 la creación de la FIFA. En 1863 fue cuando se dio a conocer el deporte del fútbol en Inglaterra. Y bueno, y luego tuvo reglas, y ahí es donde, de ahí nacen todo hasta actualmente. Porque dicen que se jugaba con como les digo, con ese balón, y tenían que patearlo, y ellos se hicieron unas, lo que era la portería, eran con el bambú. Con bambús. Ponían el bambú. Y entonces dejaban una separación, y entonces venía corriendo uno y no había portero, sino que tenía que entrar a lo que es la cancha, digamos, que estaba hecha de bambú, y entonces poco a poco fueron diciendo, no, pues mejor que tengamos una persona que sea quien cache, ¿no?, el balón, y el único que se le permite usar las manos pues es al portero, pero no en todos los casos, porque yo a veces decía, la puede agarrar, y me dice mi hijo que es muy, que sabe mucho del fútbol, decía, no, ahorita no la puede agarrar porque ahorita fue un tiro de su compañero, y que entonces ahí sí la tiene que él despejar con las piernas, con el pie, con la cabeza, con lo que sea, pero no la puede agarrar, ¿no? Sí, hay reglas. Entonces para todo eso pues hay reglas. Y bueno, y pues creo que todos sabemos, ¿no? Y nos emocionamos y hay datos curiosos, por ejemplo, que el fútbol fue inventado por ingleses en Inglaterra. Ellos constituyeron el juego y le dieron nombre y todo. Y el mejor equipo del mundo actualmente es español, ¿no? El Real Madrid. Y Alemania, ¿no? Y Alemania son buenísimos, y los italianos, y los argentinos, ¿no? Y también Inglaterra, claro, por supuesto que también Inglaterra. Pero, digamos, no es el mejor del mundo Inglaterra, ¿no? No son los mejores. Sí, no es ahorita. Y bueno, eso es chistoso, ¿no? La otra la primer copa que se ganó en el mundo fue Uruguay. Uruguay gana el primer mundial de todo, o sea, hubiera ganado Inglaterra, ¿no? Pero no, ganó Uruguay. O sea, que nada que ver. Bueno, y casi siempre así pasa, ¿no? Que el país como que el que inventa algo a veces no sobresale tanto, si no ya son después, otros se países, perfecciona, ¿no? Y pero la otra es que, por ejemplo, Estados Unidos, siendo ingleses, nunca entraron al fútbol hasta ya muy tarde, ¿no? Ya hasta hace poco, casi, ¿no? No sé, ya tiene sus años, pero, o sea, comparado a 1860 y tanto, es muy reciente, ¿no? Y que no, y pues no, para nada, ¿no? Entonces también es chistoso, ¿no? Claro. Y la otra cosa chistosa del fútbol, que los estadounidenses, que son ingleses, ellos inventaron otro juego que también se llama fútbol, ¿no? Que es fútbol americano, y fútbol, ¿qué quiere decir? Foot, pie, bola, ¿no? O sea, juego de pie, pero el fútbol americano no se juega con los pies, se juega con las manos. O sea, está re loco eso, ¿no? Nada más porque al final más bien nada porque se tira con la patada inicial, o cuando tiran nada más por eso. Por eso se llama así. Pero qué chistoso, ¿no? Es muy chistoso. O sea, son cosas raras. Y sí que es chistoso, ¿no? Que al final de cuentas nos convertimos, cuando vemos el fútbol, por ejemplo, en un mundial, nos convertimos en hermanos con el, o sea, si descalifican a México y juega Brasil, decimos, no, es que, ¿por qué? Porque está en mi continente, ¿no? O si está Estados Unidos, o inclusive Argentina, o sea, todo, ¿por qué? Porque decimos, es que es de mi continente, ¿no? Y nos volvemos así todos unos hermanos, ¿no? Entonces, sí, es chistoso. Entonces, pues mira qué padre, qué interesante. En 1864 63 crea Inglaterra
el deporte, ¿no? El fútbol, el deporte de fútbol, y le puso nombre y reglas. Sí. Y luego en 1904 Francia le hace la FIFA. La FIFA. O sea, y luego en 1930 el primer mundial, ¿no? De todos. ¿Cuántos mundiales ha habido en México? Uy, en México 2, ¿no? O uno. México el 86, 68 No, y pues, en el 85. En el 68, pero el 68 fueron Olimpiadas, ¿no? No fue... No, no las fue Olimpiadas del 68 y en el 86 sí fue el mundial. O sea, nada más una vez ha habido mundial en México. Solo una. Sí, solo Sí, una. me acuerdo muy bien porque fue un año después del terremoto. Y hay lo países viviste. que sí han tenido... No lo viví, pero me sé todo lo acerca de eso. Hay ¿sabes? países que han tenido 2 veces, ¿no? O más en Ah, esos pues, países. sí. Y ¿y a qué se deberá? Francia, Pues tienen Francia ha más tenido dinero. como 2, ¿no? Francia tuvo tuvo dos. dos. Francia tuvo Pues dos. tienen más dinero, más poder. Porque es una mafia, lo del fútbol es toda una mafia. Sí, O también. sea, también hay muchos intereses ahí, políticos, etcétera, ¿no? Tiene que ver mucho el gobierno. Pues está muy interesante todo esto de la historia del fútbol, de cómo surgió y cómo inició. Muchas Así gracias, es. Carla. No tenemos Saludos. todavía saludos, comentarios. Este, Les repito, el teléfono en cabina es 764-118-3518 para que nos escriban, nos comenten, nos digan sus opiniones. Y pues bueno, yo les traigo ahora, vamos a hablar un poquito de otro tema. La semana pasada, ¿qué es lo que dijimos que estamos hablando? La semana pasada Hablamos de... ¿Te acuerdas de Sontag? No, eso fue hace Grisi, 15 Pasta? días. La semana pasada hablamos acerca, ya tenía aquí, de África. Ah, sí, cierto. Hace 15 días fue de la ópera. La semana pasada hablamos de África, de la esclavitud. un poco de la- historia de la África. Fueron hace 15 Sí, es cierto. La semana pasada hablamos un poco de la historia de África, ¿verdad? De Sí. Mali y todo eso. Entonces, el país de Mali, de Tombuctú, la ciudad de Tombuctú. Bueno. Y estuvo bien interesante. Y les leí un poco de unas profecías de los mayas, ¿se acuerdan? Sí, es muy Terminamos el Ah, programa con una profecía de los mayas, Los mayas. y que está bien interesante porque dice cosas muy extrañas, ¿no? Pero que, bueno, lo dijimos así para atraerles la atención, ¿no? Y que nos escucharan esta semana. Entonces vamos a continuar con ese tema y un poquito ahora de historia, pero ahora de la conquista de México. Ahora les traigo un poco de México, ¿sale? Entonces, regresamos, ¿no? Nos vamos a un corte comercial rapidito, un minutito nada más, y regresamos con datos sobre México. Y pues estamos de regreso en Go Historia y estábamos hablando del fútbol, de la historia del fútbol, y nos dice David que en México se han jugado 2 mundiales, en 1970 y en 1986. Y es verdad, sí es cierto, sí es cierto. Sí, yo México ha también participado sabía en que 2 era. mundiales. Gracias, David. Gracias, Sí, David. muchas gracias, David. Y bueno, entonces comenzamos con otro tema, acerca de la conquista de de México. México, ¿no? Ahora quisiera hablarles un poquito de datos. Ya hemos hablado algunas cosas de la historia de la conquista de México, pero quisiera hoy darles un poco más de datos porque es bien interesante, y yo creo que pues como mexicanos pues es lo que más nos debería de interesar, ¿no? Nuestra propia historia, nuestro eso propio es como país. que a fuerzas, ¿no? Es como que Tenemos obligatorio, saber, ¿no? obligatorio. Y hay un montón de datos bien curiosos, bien padres de saber de las cosas que ocurrieron, ¿no? Cuando llegaron los españoles a México. Y por ejemplo, datos así bien interesantes son, ¿tú sabías, Jazmín, sabías cuántos años tenía Hernán Cortés cuando salió de España? Fíjate, no cuando llegó a México, sino cuando salió de España con una visión de ir a la aventura hacia América. No sé, tendría 22 años, 21. 21, 22. ¿Sabías que estaba todavía más joven? 19. Tenía 19 años de edad. 19. ¿Se imaginan 19? Sí, No, la edad del chico de deportes. ándale. 19 años tenía Hernán Cortés cuando de repente le nació la idea en España, estaba en España, en Medellín, porque él nació en Medellín, él era de Medellín, España. Ajá, sí. Y él cuando tenía 19 años dijo, yo quiero irme a la aventura, a conocer América. Y imagínense, hoy yo lo que les quiero compartir hoy es
que veamos ahora la otra cara de la conquista. Vamos a ponernos ahora en los pies de los conquistadores. Ahora vamos a pensar en los conquistadores. Porque, bueno, como mexicanos siempre tendemos a ponernos del lado de los aztecas, ¿no? O de los indígenas, ¿sí o no? Sí. Y es obvio, pues sí, o sea, eso es muy bueno y todo. Pero casi nunca pensamos en el lado de los conquistadores. Sin tampoco, eso no quiere decir que se esté a favor de ellos o que se quiera más a ellos. No. Nada más como datos curiosos. O sea, imagínense, transpórtese a esa época. Estamos hablando antes de 1519, o sea, 1518. Acuérdense que para los españoles, para Europa, específicamente para Europa, pues América no existía. Ajá. Ya dijimos que tal vez para los africanos, para los árabes, a lo mejor ellos ya conocían América, a lo mejor los hindús, los filipinos, los de Indonesia, a lo mejor ya conocían América, a lo mejor incluso los chinos. Y son teorías, ¿no? O sea, son teorías. Ajá. Pero para Europa no existía América, ellos no sabían que existía. Entonces cuando llega Cristóbal Colón a América, y bueno, y Américo Vespucio y todos ellos, pero cuando se descubre América por Europa, entonces, ¿cómo habrá sido esa época? Imagínense a Hernán Cortés siendo un chavito de 18 años, 19, y que dijera, o sea que se descubrió otro continente, o sea que hay otras cosas más allá del océano, y él dice, yo quiero ir, yo quiero conocer, a ver qué hay allá, ¿no? Fíjate que todavía era adolescente. Era un adolescente. Todavía es 19, o sea, todavía es adolescente. Era un adolescente. Y se imaginan, a esa edad, yo me acuerdo cuando yo tenía 19 años, pues no me pasaba ni por la cabeza tratar de querer ir a conquistar otro continente, ¿no? Yo tenía un hijo. Tú ya tenías un hijo. Ocupada con mis papás. Pero cuando Hernán Cortés llega a México, cuando Hernán Cortés llega a Cuba, él tiene 19 años. Y en Cuba, ¿sabían ustedes que en Cuba estaba su suegro, que era el que gobernaba Cuba? Sí. Era Diego Velázquez, así se llama, Diego de Velázquez. Ajá. Él era suegro de Hernán Cortés. Entonces, pues por eso es que Hernán Cortés también se da confianza en ir hacia Cuba, porque dice, pues tengo ahí un familiar, ¿no? Ahí está mi suegro, es el papá de mi esposa, entonces yo voy a estar con él, entonces a ver si me pego con él y a ver qué me da, ¿no? Un huesito por ahí, ¿no? En Cuba, porque ya Cuba ya había sido ocupado por españoles, ya Cuba ya estaba prácticamente conquistado por españoles. Y, por cierto, Hernán Cortés dejó a su esposa en España, a su esposa original, y ya, o sea, él ya estaba casado a los 19 ¿ya estaba años. casado? Sí, él ya estaba casado. Y hay datos curiosos, por ejemplo, cuando ya pasando el tiempo, ¿no? Ya había conquistado México, ya había sucedido todo lo de la caída de Tenochtitlán y todo eso. Cuando de pronto se entera Hernán Cortés que su esposa quiere venir desde España a México. Ahora sí que le cayó le cayó el chahuizcle, ¿no? Él ya tenía acá amoríos con varias indígenas. Dices que precisamente con Doña Marina. Sí, con Doña Marina y otras más, con muchas otras más. Ya hasta tenía hijos con unas, ¿no? Y que le llega la noticia de que chispas, llega mi esposa. Entonces, hay rumores, no se sabe, nada está comprobado, pero hay rumores de que la mandó matar. ¿Por qué? Pues porque se murió muy misteriosamente. Entonces, pues hay un móvil muy... Pero pues son rumores. Bueno, son rumores, pero sí hay un móvil muy lógico, ¿no? O sea, es muy curioso que haya llegado y muere muy rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosillas que sucedieron durante la conquista. Otras cosas que sucedieron es que si tenía 19 años Hernán Cortés cuando llegó a Cuba, pasaron otros 10 años, más o menos 10 años pasó en Cuba Hernán Cortés. O sea, él no llegó a México luego, sino que estuvo allí en Cuba unos 9, 10 años. Entonces, a los 29 años es cuando se aventura a llegar a México. O sea, ¿se imaginan? Tenía 29 años.
O sea, estaba bien chavito, o sea, 29, ¿se imaginan a los 29 años ya emprender una conquista? O sea, a los 29 años ya querer ir a otro país a conquistarlo, o sea, y a dirigir toda una empresa de conquista. No, a pues, los 29 años. O sea, súper chavo, joven, ¿no? O sea, A los 29 años es cuando sucede todo lo de la caída de Tenochtitlán y todo eso. Tenochtitlán. Y Hernán Cortés permanece allí permanece en México hasta los 34 años. O sea, bien joven, ¿no? Todavía sigue siendo. A los 34 años regresa a España, de México regresa a España. A los 34 años. O sea, imagínense tener 34 años y ya haber inventado un país, conquistado todo un cacho de tierra increíble, ponerlo a los pies de España, haber constituido un gobierno allí, haber hecho un montón de cosas. Y a los 34 años, o sea, es súper joven, ¿no? Súper joven. Bueno, estaba tan chavo. Tan chavo a los 34, pues no, estaba súper joven. Súper chavo. Que cuando regresó a España todavía de ahí se embarcó en otras misiones de conquista. Ahora fue a África y a otros lugares. y hizo un montón de cosas después. Y luego ya se pierde su rastro. Y luego ya es cuando tú nos compartiste, ¿te acuerdas? Que muere y lo traen muere allá en España, lo traen a México, no lo querían acá, no lo querían allá. Siguen en el Hospital de Jesús, que está en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Lo que ya no me acuerdo. En el Merocentro. Exactamente. Gracias. Pero miren, cosas bien interesantes son, cuando Hernán Cortés regresa a España, había ganado tanta fama, pues imagínense ustedes, o sea, pónganse en esa época, que no, para los españoles, para Europa, no existía América. De repente se enteran, hay un español que se llama Hernán Cortés, que es muy jovencito, que fue a conquistar América, otro país, bueno, una zona ahí de América, y le puso el nombre de México, o sea, lo llama México ahora, y es nuevo ese país. Y ya hay una colonia allí española, ya pertenece a España. Y lo hizo él, este cuate Hernán Cortés. Entonces, toda Europa, Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, toda Europa quería conocer a Hernán Cortés. Entonces, cuando regresó Hernán Cortés a España, era el hombre más famoso de ese momento. Era el hombre más famoso de ese momento. Yo creo que nunca ha habido alguien más famoso en la historia en un momento como Hernán Cortés, porque es como si ahorita se dijera, llegó un ser humano a Marte y lo conquistó. Y ya hay una colonia terrícola en Marte, por ejemplo. Todo el mundo lo conoce. Entonces, y todo el mundo diría, quiero conocerlo, a ver quién es, o sea, y qué cuenta de Marte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver qué cuenta, qué trae, ¿no? Exacto. Y entonces el chiste es que toda Europa y el norte de África quería conocer a Hernán Cortés. Cuando llegó a España, todos viajaron hacia España a quererlo ver, a quererlo conocer. Y ¿sabían ustedes que cuando se fue Hernán Cortés, se llevó de aquí de México, se llevó muchas cosas, pero entre ellos se llevó a muchas personas también? Sí. Se llevó a 2 hijos de Moctezuma, se llevó a un séquito de indígenas, y se llevó a artistas indígenas, llevó bailarines. Bernal Díaz del Castillo nos cuenta en sus crónicas que se llevó a indios albinos, o sea que eran muy peculiares. Imagínense, albinos, indígenas albinos, que eran absolutamente blancos. Sin pelo negro, o sea, todo blanco, ¿no? Como son los albinos, todo blanco. Ojos azules. No, así también, tenían ojos azules, sí. Entonces, sus pestañas blancas, sin pigmento. Entonces llevó a indios albinos, llevó indios malformados también. Porque en esa época, para los aztecas, las malformaciones genéticas eran motivo de entretenimiento. O sea, fíjense, es cosas curiosas, ¿no? A Moctezuma le gustaba entretenerse viendo a los encorvados, jorobados, a los que tenían escleriosis, a los que tenían más 6 dedos, siameses, ya les había platicado.
tenía él su circo, digamos, o sea, y decía, a ver, tráiganme a los más raros, y los entretenía. Entonces Hernán Cortés, cuando llega acá a México, vio que eso era costumbre acá, y entonces se llevó a varios de esos indígenas, y se llevó a voladores de Papantla. De los de Veracruz, sí, ¿verdad? pero ¿saben? Bernal Díaz de Castillo los describe como, dice, eran indios que hacían como que volaban, y mientras volaban uno bailaba con su flauta. O sea, son los voladores de Papantla. Bueno, imagínense que Hernán Cortés se llevó todo eso, llevó animales de acá de América, que eran raros allá en Europa, no se conocían, llevó plantas exóticas, o sea, de acá de América, llevó comida exótica, y se llevó a estas personas que les digo, a 2 hijos de Moctezuma, y llevó, bueno, oro y muchas cosas, muchos tesoros. Onix, de casualidad. Pues debió de haber llevado mármol, onix, como sí. lo tienen en Tecali, Puebla, aquí. Se debió de haber llevado piedras de ese tipo. Onix, ajá. Ahora imagínense ustedes la impresión que habrá causado, el impacto que habrá causado en España eso. O sea, imagínense que llega Hernán Cortés en los barcos. Todo el mundo viajó para verlo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién es? Y baja, y imagínense esa escena, baja y llegan y ponen el poste ese gigante para los voladores de Papantla, y empiezan a hacer ese show, y toda la gente viendo a la gente, ¿no? O sea, todo esto hay en el otro lado del planeta, y ha de haber sido un espectáculo verdaderamente increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente como si ahorita nos trajeran, es como si ahorita dijeran, trajimos gente de Venus, ¿no? De Marte, de Júpiter, ¿no? Y vengan a verlos, vengan a conocerlos, híjole, pues yo creo que todo el mundo querría ir, ¿no? Todo el mundo querría ir. Sí. Y todo el mundo hubiera querido saludar a Hernán Cortés y verle su mano, y tú estuviste allá, y cómo es, y todo eso, ¿no? Entonces, esos son datos interesantes sobre la conquista y del lado de los conquistadores. Okay. Hay otros datos curiosos, por ejemplo, de uno que no está muy comentado, es la conquista de Yucatán. En realidad hay poca historia, más bien pocas crónicas indígenas y también españolas que narran la conquista de Yucatán, pero lo poco que se conoce, hay un historiador estadounidense que ya en nuestra era se dio a la tarea de reunir todas las crónicas de algunos españoles que narraron la conquista de Yucatán. Se llamaba Chamberlain, el estadounidense. Se dedicó con toda paciencia a dar una investigación muy muy profunda y a armar todo ese rompecabezas de crónicas que existen, y las poquititas narraciones indígenas también, mayas, y todas las unió, y entonces es por eso, por Chamberlain, que podemos conocer un poco de la historia de la conquista de Yucatán. Okay. Pero también es bien interesante. ¿Saben ustedes quién fue el que se dio a la conquista de la península yucateca? Fue un español que se llamó Francisco de Montejo. Francisco de Montejo es el que se dio a la aventura de conquistar Yucatán. Fíjense que cuando llegaron los españoles a México, ya cuando Hernán Cortés ya había llegado a Tenochtitlán incluso, todavía creían los españoles que Yucatán era una isla. Ajá. Ellos creían que era una islota. Ellos creían que era una islotota. Pero Francisco de Montejo fue el que dijo, convenció al rey de España. Porque Francisco de Montejo participó con Hernán Cortés. ¿En ese entonces el rey de España era el rey Carlos? El rey Carlos, sí, el rey Carlos V. Sí. Rey Carlos V. Ah, sí, porque yo sé que el rey de España es rey Carlos. Sí, el rey, Francisco de Montejo convence al rey de que le dé la oportunidad de conquistar esa región de Yucatán, porque ningún español había puesto su mira en Yucatán. Todos querían irse al centro o a lo que es Honduras hoy, lo que es Guatemala, y otros dijeron, no, nosotros nos vamos al norte, y quisieron irse a Florida. A Estados Unidos. A Estados Unidos, ahora es Estados Unidos. Pero nadie pensaba en Yucatán, porque era una selva muy muy espesa.
Bueno, todavía es. Lo es, pero... Ajá. Pero en cambio Francisco de Montejo, él dijo, yo me voy a Yucatán. Y convenció al rey para que le dejase esa misión, y el rey accedió y lo convenció. Montejo le dijo, y sabes que yo conquisto Yucatán y vas a ver que yo te voy a dar oro y posesiones y muchas cosas. Y entonces el rey se emocionó y le dijo, tienes permiso. Y tanto se emocionó el rey de España que, ¿saben qué le dijo a Montejo? Le dijo, te voy a dar el título de propietario perpetuo para ti y todas tus generaciones. Imagínense qué locos estaban en esa época los reyes, que le dice así muy así a la aventura, así a lo tonto, ¿no? Le dijo, te voy a hacer un oficio en donde dice que lo que descubras de Yucatán, tú serás propietario de Yucatán para siempre. Dicen los originales, dice, por siempre jamás, así dice. Sí, sí. Y dice, para ti y todos tus descendientes. Y todo lo que conquistes, los impuestos y todo eso se te van a exentuar, o sea, no te voy a cobrar impuestos. Así de emocionado estuvo el rey con Montejo para que conquistase Yucatán. O sea, es algo bastante loco, ¿no? Del rey, o sea, muy loco. Muy loco, ¿no? O sea, ¿qué rey podría decir, te lo dejo para siempre, o sea, para toda la vida? Como si no existiera gente allí. Sí, como que era el único que iba a estar ahí con su familia, ¿no? O sea, según ese decreto, del rey de España, a la fecha Montejo es dueño de Yucatán, ¿no? Ya aparece, ¿no? Pero, sí, o sea, pero bueno, a la fecha, según ese oficio del rey de España, hasta la fecha y para siempre, Francisco de Montejo es dueño de Yucatán. Es algo bien curioso de esa época, ¿no? Sí, las cosas que se aventuraban a hacer, o sea, ellos sin pensar decían así nada más. Pero Francisco de Montejo se emociona con eso y dice, entonces nos lanzamos a la conquista. Ahora, cosas interesantes de saber, de ponernos del lado de los conquistadores, es que ustedes nunca se han puesto a pensar que cómo era eso, o sea, ¿quién pagaba por esas expediciones? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿cómo era eso? O sea, ¿que a poco tú llegabas y agarrabas un barco de dónde o qué? O sea, no, pues yo creo que ¿quién les daba todo? O sea, ¿cómo era eso? Todo o sea, el material para ir, ¿no? Porque a veces cuando nos lo presentan en la historia, ¿no? En la escuela cuando te enseñan, ¿no? Que España conquistó México. Sí, pero tú piensas que ¿y España quién es, no? ¿Que es una nave o qué es, no? O sea, digo, pero ¿cómo? No, bueno, fíjense los detalles. Las conquistas estas de España, y particularmente de España, eran privadas 100%. O sea, eran empresas, eran negocios. Así como cuando hoy en día tú dices, quiero poner una taquería, no le dices, ¿qué haces tú como cuando dices, quiero poner una taquería? O una de dos, o tienes ya dinero para poner la taquería, o pides prestado al banco, ¿verdad? O a alguien, o hay muchos que hacen así, se aventuran y dicen, pues tú ábrela y chicle y pega, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, de esas tres, la de chicle y pega, pues es la más tonta, ¿no? O sea, es lo menos exitoso y lo más tonto que podrías hacer, ¿no? Bueno, los conquistadores de la Nueva España, o sea, de acá de América, se aventuraron la mayoría por la tercera opción. De chicle y pega. Chicle y pega. O sea, el rey de España les decía, yo te otorgo que todo lo que conquistes va a ser tuyo y ya nada más me pasas los impuestos que les cobres a los colonos ahí de ahí. A ti te exento de impuestos, pero todos los que vivan ahí me van a pagar impuestos. Eso es lo que ganaba el rey de España. Pero al conquistador le decía, pero tú pagas todo, ¿eh? O sea, tú tienes que ponerlo todo de tu bolsa. A ver cómo le haces. Y el conquistador decía, híjole, es que si lo logro, ¿te imaginas? Para empezar se hace famoso por todo el planeta. Luego, obtiene tierras. Si encuentra oro, pues nada más le pasa la quinta parte al rey y se lo queda a él. Y es señor, es amo, o sea, va a obtener poder, ¿no? O sea, esa ambición humana tonta
es lo que movía a los conquistadores. Pero ellos ponían de su bolsa todo el dinero lo ponían ellos, pedían prestado, se endrogaban, vendían sus propiedades, etcétera, para lograr esa expedición. Lo hizo así Hernán Cortés, y en el caso de Francisco de Montejo, sabían que él, cuando convenció al rey de España de ir a Yucatán, el rey de España le dijo, sí, ve. ¿Saben qué hizo él? Lo primero que fue a hipotecar sus casas, y vendió todo lo que tenía, sus herencias que le habían dejado sus padres, vendió sus casas que tenía, y tenía a una esposa que era viuda rica. O sea, tuvo esa suerte, ¿no? Que su esposa era una viuda rica. Pues le pidió prestado a su viuda rica toda su fortuna para hacer la expedición. Ahora, a ver, pónganse a pensar, ¿cuánto ustedes creen que costaría una expedición de esas? A ver, si yo te dijera a ti, Carla, a ver, vas a irte a Inglaterra de vacaciones, 20 días. ¿Cuánto dinero necesitas? De vacaciones, ¿eh? De vacaciones. 60,000 No, muchísimo más, ¿no? Unos 200,000 pesos, ¿no? Más o menos, ¿no? Unos 200,000 pesos. Entre avión, equipaje, comidas, hospedaje, hoteles, souvenirs, tu seguro de vida, seguro de viajero, y lo que vayas a hacer, ¿no? Lo que vas a conocer. Bueno, eso son vacaciones, y existen aviones ahora, y existen hoteles, y todo muy fácil. Ahora imagínense ellos, tenían que comprar, ahí les va todo lo que tenían que comprar. Tenían que comprar barcos. O sea, ¿cuánto costaría un barco? Un barco costaba lo mismo que ahorita cuesta un barco. O sea, millones de dólares. O sea, era increíblemente caro un barco. O sea, ¿te imaginas? Tenían que comprar barcos. Tenían que contratar personal, soldados y gente que quisiera. ¿Sabían ustedes que esos soldados iban por voluntad propia? O sea, también cada soldado pagaba sus gastos ellos, porque el conquistador decía, ¿quién quiere ir conmigo de expedición a Yucatán? Y pues hay muchos aventureros que decían, no, pues yo quiero ir, pero no te puedo pagar porque ya no me alcanza el dinero. Y ellos decían, no importa, yo voy por mi voluntad, y con la esperanza de que si logramos algo, me va a tocar un hueso allí, ¿no? Sí, no les pagaban viáticos. Y no les pagaban nada. Cada quien pagaba lo suyo. Pero sí había que alimentarlos. Sí. Entonces tenían que comprar comida. ¿Y qué llevaban de comida? Llevaban galletas, llevaban cerdos, llevaban tocino, gallinas, sí, galletas. Las gallinas les daban los huevos, llevaban patos para hacer pato también, llevaban utensilios para pescar, llevaban barriles llenos de agua y llenos de vino, y llevaban pan y muchas cosas. Ahora, no había refrigeradores en esa época. No. Sí, o sea, ¿se imaginan cómo habrá sido atravesar el océano Atlántico, o sea, desde España hasta Cuba? ¿Cómo habrá sido en esa época navegar ese océano? Y me imagino que en el trayecto, o sea, muchos morían, ¿no? Porque te imaginas, muchos morían. O sea, son viajes a lo mejor hasta de un año. Que sí, y me imagino que se morían de calor, ¿no? No, pues de enfermedades, que les daba una enfermedad rara. Sí, para no contagiar a todos, pues se moría y lo echaban al mar, porque pues qué otra cosa, ¿no? No, y me imagino que llenos de piojos y todo, sí, piojos, liendres, todo. ¿A qué olería el mar? Y del barco a qué olería y todo. Y ahora, por eso yo creo que inventaron los perfumes, ¿no? Sí, porque pero pues ellos no se echaban perfumes los se bañaban. Para los conquistadores. Pero también es increíble ver... Ya se acabó el tiempo. Sí, ver cómo sus formas de vestir. Sí, sus formas de vestir. Es a lo que iba. Tenía que comprar el conquistador, tenía que comprar armamento, porque eso sí tenía que proporcionar armamento, armaduras de hierro, de acero, pólvora para los cañones, tenía que comprar cañones, tenía que comprar pues sus escopetas, tenía que comprar ya dijimos la comida, y tenía que llevar
cosas para intercambiar cuando llegaran al otro lado, o sea, porque si llegaban así, ¿qué tal si se encontraban con un pueblo indígena? Había que llevarles presentes, regalos, pues para que no se enojaran o lo que sea, ¿no? Para que los dejaran entrar, ¿no? Exacto. Entonces había que llevar eso también. Eso lo ponía de su bolsa. Había que comprar, medicamentos también de esa época. O a un doctor que los... Doctores, tenía que pagarle a doctores, tenía que pagarle al fraile. O manejaba el barco, ¿no? Al capitán, sí. Expertos, tenía que llevar expertos, total, de cosas, de navegación. Si no, se perdían. Exactamente, o sea, tenía que llevar todo eso, y todo eso costaba. ¿Cuánto ustedes creen que habrán gastado cada uno? Millones de euros. Lo que actualmente sería ahora millones de euros. Sí, o sea, y todo era prestado, o se endrogaban, o vendían sus propiedades, todo eso, y decían, ahí después pagaremos. Y muchas veces terminaban en fracasos totales. Y el chiste es que, ¿se imaginan a Francisco de Montejo? Así se dio a la aventura, a la conquista de Yucatán. Wow. Se va y llega a Cozumel, ahí hasta donde llegó. Bueno, primero llegó a Cuba, estuvo con Diego de Velázquez, estuvo varios años ahí, fue a México, fue a la conquista, regresó a Cuba y le pide permiso al rey, el rey se lo da y entonces se va a Yucatán y llega a Cozumel. ¿Ustedes han ido a Cozumel? Bueno, pues es un calor en verano, es un calor insoportable, o sea, pero insoportable, o sea, es un calor terrible. Que nos puede respirar. Y bueno, y luego pasó de Cozumel, llega ya a Yucatán, ¿no? Llegó a Mérida. Bueno, no Mérida, o sea, llegó a la zona de Mérida, lo que ahorita es Mérida. Y de ahí caminó hacia Tulum y hacia Chetumal, hacia abajo, así le dio toda la vuelta a la península y se dio cuenta que no era una isla, que era parte del continente, ¿no? Que era una península. ¿Y cuál es lo que ya es otro país? Es Belice ya es otro país. Ajá. Bueno, actualmente en esa época no. Ajá. Pero ¿se imaginan con esos calores, esa selva? Y tenían que cargar, o sea, pónganse en esta situación, llegas con un barco, no sé cómo se dice, lo atrancas en la playa, ¿no? Sí, pues la verdad no sé cómo se dice un barco, cómo llega, lo anclas ahí en la playa, pero debe tener un nombre especial cuando llega a la playa. Lo embarcas. No sé, pero bueno, imagínense llegar y poner ahí el barco, bajar todo el ejército y luego a cargar todos los cañones que pesaban toneladas, cargar el armamento, cargar los cascos, las armaduras pesadas que son de hierro, cargar todos los víveres, todos los barriles de agua, todos los caballos. ¿Y qué hacías con los cerdos y toda la comida que estaba fresca, no? Hay que llevarla, porque si no se va a podrir. Sí, entonces hay que cargar con todo. Entonces hay que entrar al continente, pero cargando todo. O sea, si ahorita ustedes van al DF, o sea, a México, a la Ciudad de México, que ahora se llama CDMX. Allá al DF, si ustedes van en coche, llegas después de 2 horas, ¿no? Y dices, ay, ya quiero estirarme, ¿no? Y fuiste en coche. Cuando vas en coche a Monterrey y llegas a Monterrey y dices, ay, estuvo bien pesado, quiero estirarme, ¿no? Quiero estirar los pies, ¿no? Y fuiste inclusive cuando vas a Canadá en avión, ya quieres estirarte, ¿no? Pues ahora imagínense caminando y cargando todo lo que tenían y llegar a ver qué te depara el destino. A lo mejor te reciben a palazos, ¿no? Claro. Bueno, la próxima semana les seguiré contando de cómo fue la conquista de Yucatán, porque ahí es donde empieza, cómo fue, y ya no les leí las profecías y todo eso, se nos fue el tiempo, pero... Antes que terminemos y despedirnos, dijo que no traía nada de tema. Sí, otra vez. que hoy no iba a decir mucho porque no tenía mucho. Y resulta que ni siquiera lo leyó. ¿No hay comentarios o saludos? No. Nos escribieron nada más por Facebook. Y bueno, pues Carlos nos manda saludos. Pues muchas gracias, Carlos. Malena dice que es muy emocionante vernos y escucharnos y muy buenos datos curiosos los de Yasmín. Muchas gracias. Que hoy se ve muy bonita. Y que nuestro comentarista Eduardo nos diera
los datos de los mundiales de México. Ah, Bueno, sí, ya eso ya dijimos lo- que fueron 2. Ya porque se acabó el Patricia, Yasmín es toda una señorita y saludos a los tres. Y que es muy Gracias. ameno, interesante todo. Dice, Muchas vale. gracias, muchas gracias. Pues nos Pues despedimos nos despedimos, y sintonícenos la próxima semana para oír más acerca de la conquista de Yucatán. Exactamente. Nos Muchas vemos gracias, la nos próxima despedimos. semana. Hasta Nos la vemos en marzo. Ah, sí, nos vemos en marzo a las 6 de la tarde. Adiós.